Radio Psicofonía con Gustavo Miranda. Son las 8 de la mañana con 19 minutos y ya lo escuchó usted. Está ya con nosotros en la línea telefónica, presto y dispuesto, Gustavo Miranda, nuestro nuevo colaborador aquí en esta casa informativa de Primera Plana, a quien le agradecemos como siempre su disposición y tiempo para poder compartir con la audiencia sus puntos de vista sobre temas que seguramente resultarán de su interés. Mi estimado Gustavo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Pues mi querido Adán, aquí estableciendo la voluntad y la imaginación como tema del día de hoy. La voluntad y la imaginación, dos conceptos que se antojan bastante, digamos, amplios, que pueden tratarse desde diferentes enfoques o perspectivas. Cuéntanos, ¿cuál es la tuya? Pues mira, estamos viviendo tiempos que nos permiten reflexionar sobre lo que acontece en el mundo, en lo que acontece en nuestro país, pero realmente no estamos haciendo un campo, un espacio para que todos estos elementos que convergen dentro de nuestra realidad, que es cotidiana y que no se detiene. La semana pasada, ¿te acuerdas que hablábamos principalmente de que hay una cuestión en nuestro vecino país llamado los esclavos unidos, ¿sí? Así es. En esa parte establece que hay un hombre que trata de llegar al poder ahora en estos próximos días, pero ese hombre realmente es un demente, ¿no? Y que su parte demencial es que todo lo que dice las personas que lo escuchan, que lo siguen, su parlamento, su partido y todos estos elementos parecería parecer, ¿verdad? Porque no podemos dar la garantía de que parece, sino que parece que hay que entenderlo desde un ámbito a vuelo de pájaro. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a alzar nuestro nivel intelectual para poder entender que este hombre vive una situación totalmente disfuncional para un país, para un continente, para un planeta, en donde lo que dice parecería como un cómico, como un payaso, ¿sí? Y que tiene una gran carpa, que obviamente tiene los colores que tienen estos insinuantes conceptos de la política del Partido Republicano, del Partido Demócrata, pero los dos son hacedores de la guerra. ¿Te acuerdas que hablábamos hace una semana que los personajes que tiene Estados Unidos, su bandera, su dólar, su guerra, son los elementos emblemáticos de este país, ¿no? Sí, así es. Entonces, el elemento importante es detenernos tantito y empezar a analizarlo, pero no al señor que quiere llegar al poder a Estados Unidos, no. De hecho, va a llegar al poder. Bueno, sí, pero sería el primer criminal que llega a tomar posesión próximos días de enero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha cometido una serie de situaciones alarmantes en contra de una estabilidad, no digamos emocional, sino de una estabilidad política en todo el continente, en todo el mundo, ¿no? Porque anda dando recomendaciones de anexar a países a su gobierno, a su país, y esto parecería como una insinuación totalmente fuera de la realidad. Pero para eso vamos a tomar dos elementos muy importantes, mi querido amigo. Cuando uno ve y uno tiene amigos que les ponen los apodos, que el burro, que el perro y que muchas cosas más, ¿por qué se los ponemos? Por el parecido que tienen, ¿verdad? Normalmente. Pero ese elemento se llama pareidolia. La pareidolia es esa imaginación que nos hace tener ese significado más allá de las cosas reales, ¿no? O vemos algo y dicen, es que tiene cara de mujer, es que tiene cara de hombre. Espérate, pero eso es una imaginación. Pues esa parte estamos viviendo con una cuestión que es un inconsciente totalmente, un inconsciente totalmente consciente. Emilio Cue, que fue uno de los pensadores dentro del siglo XIX, siglo XX, muere en el 26,
nace en el 67, de 1867, él nos deja una herencia. Dice que lo más impecable de lo que registra el conocimiento es en el inconsciente y no en el consciente. ¿Por qué? Porque aquí viene la frase famosa de que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y para ponernos de acuerdo existía principalmente la lectura, mi querido Adán. Ya no hay lectura. Este concepto de no leer, de no saber, fíjate que ahorita estamos hablando de no leer, ¿verdad? Pero ya no se diga escribir. Tenemos los errores más garrafales que se puedan tener en la escritura. Y no me digas en qué tiempos, porque aquí no es generar que los tiempos de anteriores fueron mejores. Los tiempos siempre han sido los mismos. Solamente que siempre tenemos influencias invisibles en este aprendizaje, pero que no nos damos cuenta. Y aquí llegamos a otro señor, Alexander Cannon. Ese también, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Nace en el 96 del 1800 y muere en 1963. Él nos deja una situación que nos debe de llamar mucho la atención. Él habla de la influencia, ¿sí? Así como la parte de la imaginación que nos hereda Cue, y después el señor Cannon nos hereda la palabra influencia, la influencia invisible, sí, que hace temblar a muchos, ¿no? Y creo que estos atónitos conceptos, de despiadadas y electrizantes conceptos, es cuando las personas empezamos a tener una conciencia histórica. ¿Cuál es la conciencia histórica que vivimos actualmente? Pues que nos damos cuenta de que ya no somos un país solamente, somos una sociedad. Antes éramos sociedad de consumo, pero ahora somos una sociedad multiplicada en muchas, ¿no? Nuestros mercados, nuestra economía, que depende no solamente de un país, sino de muchos países, de una región. Y esos elementos nos tienen que guiar sobre cómo pensar en los próximos años que nos tocan por vivir, pero que tenemos que tener mucho cuidado en qué estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, Adán. Calificaste al inicio de esta participación tuya a Donald Trump, para ponerle nombre al personaje, de demente. Pero, ¿qué pasa entonces con la sociedad? Te lo pregunto, mi estimado Gustavo, con respecto al raciocinio, a la información que debe sustentar el sentido del voto. Un voto que me parece, pues cada vez está más mal informado. Bueno, aquí tenemos que llegar al maestro de Trump, que es el señor Adolfo Hitler. Acuérdate que Adolfo Hitler, bueno, aquí el señor Trump no ha escrito nada porque además es un inepto para hacer cosas, pero no le vamos a pedir que escriba, ¿verdad? Pero el señor Adolfo Hitler escribió su gran obra maestra que se llama Mi lucha, y él dice que la propaganda no tiene objeto de instruir. Fíjate bien lo que dice. Y esto sí me escuchas, ¿verdad? Sí, te escucho. Y que estos conceptos de lo que está diciendo Trump, de lo que está diciendo Hitler y lo que está diciendo Trump, es influir en las masas. Y ahora, en el elemento de lo que corresponde al mismo libro, se pregunta ¿por qué la propaganda no tiene objeto de instruir? Y dice, la función de la propaganda es embriagar a los hombres para morir. Y lo que de alguna forma establecemos que la guerra de 1939 a 1943, pues nos dan una explicación de lo que dice el señor, que la propaganda no es para influir en las masas, pero para que mueran. Y ahora, si tú has estado en Estados Unidos, y yo me refiero al estado de California, donde yo estuve varios años, esos elementos me han servido para entender, y no lo digo de manera de estulticia, de estupidez, sino realmente te das cuenta que el pueblo gringo, el pueblo, no estoy hablando de las universidades, de esas caras, no lee. Y son tan risibles en sus conceptos
que cuando tú vas al cine y estás en una función, la gente se comporta como si estuviera en un teatro. O sea, hay cuestiones que hay que entender de los Estados Unidos. Pero no hay que quedarnos en los Estados Unidos. También aquí hay cosas interesantísimas, mi querido amigo. Tenemos que tomar a José Vasconcelos, el intelectual que tuvo a bien ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y el inventor de Mi raza, por mi raza hablará el espíritu. Este hombre, en la revista Timón, que financiaba Alemania en los años 40, allí hubo una serie de colaboradores en donde un tal Francisco Struck, que escribió en el número 16 de la revista Timón, fíjate lo que escribió. Hitler es la escoba de Dios que está barriendo de la superficie de la tierra todo lo malo que se había acumulado durante siglos. Que hay que entender un concepto muy importante. Fíjate que tanto José Vasconcelos como Octavio Paz no se divorciaron jamás. Tenían amantes como las que ya salen en sus biografías, ¿verdad? Pero estos elementos de la ideología siempre están recargados en un concepto ideológico. Y eso es lo que nos pasó con México en esos años, mi querido Adán. Perfecto. Oye, pues qué interesante platicar y escucharte, mi estimado Gustavo. Te agradezco nuevamente el que te hagas el espacio para compartir con nuestra audiencia estas reflexiones, que además son con temas bastante coyunturales e importantes que vale la pena hurgar y escudriñar desde diferentes ámbitos. Muchas gracias, amigo. Un abrazo, estimado Adán. Un abrazo fuerte también para ti. Gracias. Bueno, pues ahí tiene la opinión, el punto de vista, la reflexión, como a usted le guste llamar, de Gustavo Miranda. Y con esto vamos a una pausa. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Estás escuchando Primera Plana Noticias.